Ahí. Bien, bueno, la charla se titula Memes, las nuevas formas de la opinión pública. Cuando pensamos con Marco en cómo, digamos, circunscribir la charla, la centré solo en memes porque, bueno, podemos pensar en distintas formas actuales, como bien comentó él, que cobra, digamos, la opinión pública con el auge de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, pero nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con memes. Para empezar, vamos a ver de qué se trata un poco la opinión pública, para que luego podamos entender cómo es que los memes pueden ser englobados como una nueva o caracterizados como una nueva forma de expresión de esta opinión pública. El término opinión pública tiene dos términos, opinión y pública. Cuando hablamos de opinión nos estamos refiriendo a dos cuestiones, una información y una valoración, ¿no? La opinión no es simplemente valoración, sino que requiere de algún tipo de conocimiento acerca de el mundo. Sobre ese conocimiento no solo, digamos, se va a transmitir información, sino la postura, la perspectiva, el punto de vista, justamente esa emoción particular que se tiene respecto de ese acontecimiento. Por supuesto, esto no es nuestro tema, pero en el día de hoy se plantean, digamos, problemáticas como el rol de las fake news, ¿no? La difusión de noticias falsas, etcétera, en tanto uno genere opinión en base a un conocimiento que puede ser verosímil, pero que no necesariamente es verdadero, ¿no? Pero bueno, partamos de entender que la opinión implica, primero, un acontecimiento, un fenómeno sobre el cual se toma conocimiento y sobre ese conocimiento se toma una postura, ¿no? El otro término, que es pública, refiere a tres aspectos. El primero es quién es el sujeto de esa opinión, que son los públicos, ¿no? En general, cuando uno toma lecturas clásicas como Habermas acerca de la opinión pública, el surgimiento de este sujeto de la opinión pública se lo sitúa en el siglo XVIII, con la constitución de la ciudadanía, de la república en Francia, etc. No obstante, cuando pensamos en que la opinión pública tiene que ver con la generación de consensos, de justamente valoraciones en torno a temas de interés común, tenemos que pensar que existió opinión pública desde el origen de las civilizaciones, ¿no? Lo que no existió es esa esfera pública de ciudadanos, no existían los ciudadanos como tales, para digamos, la toma de decisiones de los dirigentes. Entonces, el término pública alude a, por un lado, quién es, digamos, el protagonista, el que sostiene esa opinión, que son los públicos. Por otro lado, refiere a el tipo de fenómeno o de tema sobre el cual versa esa opinión, que tiene que ser un tema de interés público. Y acá voy a hacer una distinción. Cuando nosotros decimos que la opinión pública refiere a un asunto de interés público, tenemos que entender que esto va más allá del origen y de la temática. Nosotros asimilamos opinión pública a lo que es opinión pública política, pero la opinión pública puede versar sobre otro tipo de temas que no necesariamente son políticos, ¿no? Por ejemplo, puede haber opinión pública sobre un suceso del mundo del espectáculo, ¿no? Puede haber opinión pública sobre un suceso particular, como puede ser, no sé, un caso policial. No necesariamente tienen que ser temas políticos. Lo que pasa es que en general, como lo que más se investiga, tanto desde la academia como desde el ámbito de las consultoras, etcétera, es la opinión pública política, tendemos a, digamos, sedimentar, a cristalizar el sentido en lo político, pero no es, digamos, la única opinión pública que podemos abordar. Y el origen tampoco tiene que ser necesariamente ese espacio público, político, ciudadano, que nosotros también estamos acostumbrados desde una prenoción incluso académica. Los asuntos de la opinión pública pueden tener un origen privado, ¿no? Que simplemente cobran relevancia pública. Entonces,
Cuando hablamos de opinión pública, hablamos de un conocimiento con perspectiva acerca de un tema que resulta de interés público más allá de dónde surgió ese fenómeno, si se origina en la vida pública o en la vida privada, y más allá de la temática. Lo importante es esto, la relevancia pública del tema, que genere interés. Y finalmente, y esto es lo que más nos va a interesar, la opinión pública requiere justamente de ser pública, ¿no? Esto es, requiere de ser visible, requiere de ser exteriorizada o expresada. Acá es donde a nosotros nos van a interesar los memes. Cuando pensamos en cómo puede ser expresada la opinión pública, fíjense que el título de la conferencia es Memes, ¿sí? Las nuevas formas de la opinión pública. Quiere decir que puede tener diversas formas esta visibilidad, ¿no? Una de las formas tiene que ver con los mecanismos decisorios, que pueden ser, según el sistema político de cada país, audiencias públicas, el referéndum como consulta ante normas y el plebiscito como consulta ante acciones, o sea, muchas veces se los toma como sinónimos, pero no son exactamente lo mismo. Obviamente las elecciones, fíjense que son instancias donde la opinión pública se puede expresar, obviamente instancias mediatizadas por el tipo de mecanismo, ¿sí?, que se establece para cada una. Luego tenemos otras modalidades para visibilizar esta opinión pública que tiene que ver con, por ejemplo, la objetivación de la misma. Los sondeos de opinión, sean estos sondeos cuantitativos, con encuestas, o cualitativos, con, por ejemplo, grupos focales, son una forma de expresión de la opinión pública, pero es en realidad una forma de capturar, ¿sí?, lo que dice la opinión pública. Es decir, al igual que los mecanismos anteriores, son formas que están modelizadas, mediatizadas a través de distintos dispositivos. Un dispositivo encuesta, como un dispositivo plebiscito, o el dispositivo de la mecánica electoral, ¿no? En este caso, lo que nosotros accedemos a la opinión pública a través de sondeos tiene que ver con una objetivación hecha desde la academia o desde consultoras privadas, etc. Pero tenemos otras formas de expresión de la opinión pública que son formas, podemos decir, espontáneas, ¿sí? Esta espontaneidad no quiere decir que no haya mediatización o que no haya algún tipo de dispositivo que establece potencialidades y limitaciones a esa expresión de la opinión pública, pero sí que no dependen estas expresiones del establecimiento desde afuera de algún tipo de mecanismo, procedimiento, relevamiento, etc. Estas formas espontáneas de la opinión pública las podemos considerar cara a cara, o sea, no mediatizadas, como puede ser una manifestación, petitorios, que a diferencia del referéndum y el plebiscito que mencioné anterior, el petitorio surgiría, ¿sí?, como la consulta popular, digamos, surgiría desde las bases, digamos, desde la ciudadanía. Y esta manifestación o estos petitorios, que incluso hoy día pueden realizarse a través de nuevas tecnologías, pensemos en el contexto en el que estamos actualmente, donde quizás la manifestación pasa por el apagón tecnológico, o donde el petitorio ya no pasa por juntar firmas de manera analógica, sino a través de plataformas como Change, etc. Y este tipo de expresiones de la opinión pública implican la demanda, ¿no?, la realización de acciones por parte de los representantes, instituciones, organismos, etc. Ahora, tenemos otras formas de expresión de la opinión pública que yo las denominé expresión simple, ¿sí? ¿Por qué digo expresión simple? Porque lo único que hacen es, no están pidiendo o demandando una acción de manera explícita, como puede ser un petitorio, sino que expresan la opinión, solamente eso. Luego su opinión puede o no ser recogida por la clase política, por las instituciones u organizaciones, pero simplemente expresan. Como ejemplos claros de esta expresión actual y espontánea de la opinión pública, a través de redes sociales y facilitadas por las nuevas tecnologías, podemos encontrar los memes y también los hashtags. Los hashtags, aunque no son el tema, quiero mencionar brevemente que no es simplemente etiquetar mensajes, decir, o sea, etiquetar es
circunscribirlo a una temática. Dentro del paraguas temático del diálogo en redes sociales, el hashtag funciona como un etiquetado, ¿no? Como ubico este mensaje dentro de esta clase de mensajes, los mensajes que hablan sobre este personaje, los mensajes que hablan sobre este suceso, ¿sí? Pero no solamente tiene que ver con clasificar el hashtag, sino que también en la forma discursiva que adquiere el hashtag implica muchas veces una opinión o implica muchas veces, digamos, exponer un punto de vista o poner relevancia sobre algún actor o aspecto de un fenómeno, ¿no? Y por supuesto los hashtags también se convierten en trending topic y eso implica también una movida de opinión pública, de ahí, digamos, otros fenómenos relacionados como pueden ser los bots, los trolls, etcétera, pero bueno, eso ya como nos excede, ¿no? Cuando hablamos de los nuevos factores que intervienen en la opinión pública con las redes sociales, tenemos, como mencioné antes, las fake news, tenemos los hashtags, tenemos lo que tiene que ver con Big Data, etcétera, pero bueno, cada uno de esos ameritaría una charla o un seminario distinto porque tienen mucha complejidad y a su vez están interrelacionados, ¿no? Bien, vamos a centrarnos entonces en los memes, ¿sí? Em, ¿Qué son los memes? ¿Sí? ¿O de dónde viene este término meme? Lo primero que vamos a decir es, los memes no son algo nuevo, los memes son tan antiguos como la historia de la humanidad. Lo que es nuevo es su abordaje y su consideración, o sea, el llamarlos memes. Este término meme se toma de un texto de Richard Dawkins del 1976. Es un texto de biología, básicamente, de etología, que se llama El gen egoísta. Lo que Dawkins, digamos, hizo o estudió tiene que ver con la evolución cultural, ¿sí? Pero con su punto de vista biológico, quería asimilar esta evolución cultural a lo genético, ¿no? Estaba buscando de qué manera la cultura se podía reproducir a través de los genes, etc. Más allá de lo que tiene que ver con lo biológico, que no tuvo demasiado éxito, etc., si nosotros, digamos, tomamos esta palabra meme para considerarlo como una unidad de transmisión cultural, ¿no? Lo que Dawkins estaba buscando era eso, los memes, pensando en cómo es que había prácticas, palabras, no solo frases, modalidades del hacer, etcétera, que se iban pasando de generación en generación de manera, ¿sí? Longitudinal a través del tiempo, pero también de forma paralela, ¿sí? Entre grupos sociales. Eso es lo que le preocupaba, digamos, a Dawkins. Y a lo que él llamó meme. Los memes, empecemos pensando esto, son unidades culturales. Como unidades culturales tienen muchísimas materialidades, ¿sí? Quiero decir, como mencioné antes, prácticas, músicas, frases, modos de decir, modos de hacer, ¿sí? Dibujos. Entonces, podemos pensar en que hay memes desde que un hombre le enseñó a otro cómo encender el fuego o cómo, ¿sí? Hacer una rueda. Esa práctica que se fue transmitiendo de generación en generación y de manera transversal, de uno a otro, digamos, en paralelo, fueron memes, ¿sí? Bien, ¿qué características tienen los memes? Va a decir Dawkins. Bien, los memes implican conservación y mutación, tal como los genes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hay aspectos que se conservan y aspectos que van cambiando y que van evolucionando. Justamente esto, la cultura como una evolución, ¿sí? Aspectos que se conservan del meme, se conservan longitudinalmente y también transversalmente, pero a su vez incorporan estos aspectos cosas nuevas, ¿sí? Así se garantiza esa evolución cultural, donde obviamente, digamos, el trasfondo de esta teoría evolutiva que tiene que ver con Darwin, implica que lo que se va conservando tiene que ver con algo que tiene, podemos pensar en más pregnancia, utilidad, etcétera, a nivel cultural. Y hay tres características que se observan en un meme cultural, ¿no? En esta unidad cultural: la fidelidad, la fecundidad y la longevidad.
Cuando hablamos de fidelidad, tiene que ver con esta replicación, que se mantenga justamente fiel, que haya una parte de ese meme que se mantenga igual en esa replicación, en esa distribución tanto transversal como longitudinal. La fecundidad, por el contrario, tiene que ver con que si bien el meme tiene que tener esa fidelidad, tiene que tener esa conservación, a su vez tiene que permitir esa transmisión y esa mutación, ¿sí? Es decir, tiene que permitir la evolución de esa cultura. Y la longevidad tiene que ver con permanecer a lo largo del tiempo, ¿no? Podemos pensar en prácticas culturales que hayan permanecido a lo largo del tiempo, que hayan logrado esta longevidad, pero que hayan ido cambiando, ¿sí? Y que en ese cambio, de todas maneras, mantengan cuestiones, ¿sí? Previas. Podemos pensar en la evolución de los géneros musicales, por ejemplo, con el surgimiento de nuevos géneros musicales que toman algo de los anteriores, pero le incorporan elementos nuevos, ¿sí? Y la música persiste y va evolucionando. ¿Qué características tienen los memes de Internet? Bien, justamente, primero esta palabrita o este término, memes de Internet. O sea, los memes son unidades culturales que tienen muchas formas de existencia, como les dije, muchas materialidades, que atraviesan muchas dimensiones de la cultura humana. Y nosotros, obviamente, hoy en día, como nos centramos en redes sociales, pensamos que memes es solamente lo que nos llega por WhatsApp, o vemos en Facebook o en Twitter, etcétera. Ese en realidad es un tipo de meme que es el meme de Internet, ¿no? Y sobre este meme es que me voy a centrar ahora. El meme de Internet a nosotros nos llega por múltiples plataformas y dispositivos, como recién mencioné, Facebook, WhatsApp, etcétera. Pero también tiene, ¿sí?, distintas formas, distintas materialidades. El meme de Internet podemos pensar que tiene texto, que puede ser texto, que puede ser imagen o que pueden ser un video. Hay muchas clasificaciones, si ustedes buscan papers académicos, van a encontrar muchísimas clasificaciones de memes que tienen que ver con entenderlo desde su materialidad, entenderlo desde el contenido, entenderlo desde el funcionamiento, entenderlo desde los recursos retóricos que utiliza, etc. Si nos centramos como en los tres tipos básicos que tienen que ver con la materialidad, podemos pensar en memes que son textos, memes que son imagen y memes que son, digamos, videos, ¿sí?, audiovisuales. Los memes textuales, para que se den una idea de que tampoco los memes de Internet son nuevos, sino que ya tienen unos 20 años, ¿sí?, dando vuelta, podemos pensar en los primeros memes textuales. No sé si alguno alguna vez leyó Las máximas de Chuck Norris. Las máximas de Chuck Norris son de los inicios del 2000, el año 2004, 2005, y son una serie de frases que incluso al día de hoy se siguen actualizando, donde se lo pone a Chuck Norris en un rol de superhumano, ¿no? Por ejemplo, Chuck Norris puede aplaudir con una sola mano, o Superman usa el pijama de Chuck Norris, ¿sí? Fíjense que esos memes, yo acá puse la imagen por si alguno necesitaba recordar quién es Chuck Norris, pero fíjense que esos memes son simplemente textos, eran frases, y son frases que se van reproduciendo, pero que van mutando, se le van incorporando contenidos nuevos, ¿no? Otro meme que les va a sonar tiene que ver con esa frase keep calm, ¿no? Y ese meme es del 39, o sea, el origen de ese meme es de 1939 en Inglaterra, tiene que ver con el contexto de la Segunda Guerra Mundial y llevar calma a la población. De hecho, tiene puesta la corona, digamos, como ilustración que lo acompaña, ¿sí? Y fíjense que es básicamente un texto, ¿sí? Es el juego con ese texto, aunque obviamente siempre el texto tiene un anclaje en una imagen, una tipografía, etcétera, pero lo fundamental de este tipo de memes es el texto. Luego tenemos memes que son solo imágenes, ¿sí? En general es muy raro encontrar el meme que es imagen pura, se lo suele acompañar con un texto y por eso estos memes se los llaman imágenes macro. Dentro de este tipo de memes, ¿sí?, acá puse algunos ejemplos. Nuevamente, podemos encontrar memes que
no es que empezaron siendo memes, sino que en la actualidad se capturan como memes objetos de la cultura que son pasados. El mono de peluche, por ejemplo, es una serie japonesa que tiene como 60 años. Sí, hay muchas capturas, digamos, muchas imágenes de este mono con distintas expresiones, o la misma expresión, pero en distinto plano. Luego están lo que son los Rage Comic, ¿sí? En España lo llaman a veces cabrón, etcétera, que son esas imágenes, esos dibujos eh, con distintas expresiones y que tienen, digamos, una forma colaborativa. Estos Rage Comics también son, hasta el podemos decir viejos, son también 2006, 2007 cuando surgieron, ¿sí? Y podemos decir como la forma más actual del meme imagen es lo que utilizamos como stickers, ¿no? Sobre todo en WhatsApp, etcétera. Algunos consideran que los emoticones o los emojis que utilizamos también son memes. Lo que sucede es que los emoticones o los emojis permiten replicación, podemos decir que son longevos, son perdurables, pero no son fecundos porque no los puedo intervenir, ¿sí? Entonces, carecen de esa característica, son una imagen que se repite, pero fíjense que muchas veces se demanda nuevos emojis ante la imposibilidad de uno crearlos, ¿no? De ahí que los stickers quizás vengan a suplir esa falencia. El sticker sí tiene una modalidad donde uno puede, ¿sí?, intervenir, no solo replicar eso y que se perpetúe en el tiempo, sino a su vez que sea fecundo en cuanto a permitir mutaciones, ¿no? Bien, entonces tenemos memes de internet que pueden ser textos, memes de internet que pueden ser imágenes y también tenemos memes de internet que pueden ser videos, ¿sí? Em, uno de los memes de internet más antiguos, podemos decir, es el Star Wars Kids, que ahí puse una captura. Básicamente es un chico canadiense que se filmó, ¿sí?, en el año 2003, que se filmó jugando a Star Wars con un palo, ¿no? En ese momento se viralizó, y voy a aclarar, no con la velocidad de viralización que estamos acostumbrados ahora, ¿sí? Van a ver de hecho que empezó en el 2002 y siguió en el 2003, el mismo video siendo modificado. Y bueno, fue intervenido este video. Fíjense esto, estamos hablando de una diferencia entre lo que es un video viral y lo que es un meme. La viralización implica esta difusión masiva, ¿sí?, esta replicación masiva, pero un meme no es solamente una viralización. El meme necesita ser viralizado, necesita, para ser tal, ser replicado, pero no alcanza con esto. Necesita, justamente por la evolución, necesita de esa mutación, ¿sí? El meme necesita ser intervenido. Entonces podemos encontrarnos con muchos videos virales que no son memes, son simplemente videos o imágenes virales, ¿sí? El meme requiere de intervención. Este video de Star Wars Kids justamente fue intervenido, por ejemplo, le pusieron en vez del palo los sables láser, ¿sí?, o elementos alrededor con los que él peleaba, etcétera. Digamos, tuvo como muchas versiones. Nuevamente hago un paréntesis, esto abre nuevas problemáticas también actuales, como por ejemplo cuestiones sobre la privacidad, sobre el bullying, por ejemplo, que sufrió este chico en ese momento. Podemos pensar en otros memes que son, una cosa es el meme dibujo y otra cosa es el meme que es sobre una persona, y esa persona queda caratulada como triste, ¿sí?, infeliz, tonto, ¿sí?, distraído, etcétera. Podemos pensar en derechos que hay sobre las imágenes, derechos de autor o el derecho de la persona sobre su propia imagen, el derecho al olvido, gente que crece y quiere dejar de ser un meme, por ejemplo, ¿sí? Esto, cerró paréntesis, son problemáticas que también surgen a partir de los memes de Internet, ¿sí? Bien, otro tipo de memes de internet que también es muy común tiene que ver, por ejemplo, con las parodias en torno a la película La Caída, ¿sí?, puntualmente la escena de Hitler enojado en el búnker,
donde muchas veces se le da alguna mala noticia y puso, por ejemplo, Hitler se entera que Alemania está fuera del Mundial, ¿sí? Y se genera todo con subtítulos, etcétera, etcétera. Y algunos de los más recientes son memes donde se realiza un video con, por ejemplo, ¿sí? Los ganeses llevando el ataúd con el baile, etcétera. Eso es como un meme video de los más recientes. Seguramente ustedes, digamos, en la vida diaria se topan más, ya no es tan común el meme texto, sino que lo más común es la macroimagen y tampoco es tan común el video. Esto tiene que ver cuando hablamos de fidelidad, fecundidad y longevidad, ¿sí? Si bien son memes que mantienen, digamos, sí, un rasgo común, por ejemplo, los de la película La Caída, esa misma escena, ¿sí? O el baile de los ganeses, o las fotos del mono, etcétera. Algunos son más fecundos que otros, y por ende, al ser más fecundos, también logran mayor longevidad, logran permanecer en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el meme de I can't keep calm o keep calm, esta es una variante, ¿sí? Va a ser mucho más fecundo que el meme de la caída, simplemente por lo que tiene que ver con las condiciones de producción, ¿sí? Hay una cuestión con los memes y tiene que ver con qué se requiere para hacer un meme, cuáles son las condiciones de producción para hacer un meme. Por un lado, hay condiciones de producción discursivas, claramente. Algunos de estos memes los vamos a poder hacer o no, porque están dentro de nuestro bagaje discursivo, Chuck Norris, ¿sí? La película La Caída, o está dentro de nuestro bagaje discursivo, por ejemplo, el haber visto esa serie y saber que había un monito gracioso y sacar capturas de ello. Y esas son condiciones de producción discursivas. Pero también tenemos condiciones de producción que son extradiscursivas, como por ejemplo el dominio de la técnica, ¿no? Entonces, claramente, los memes de la caída, ¿sí? Cambiar, digamos, el subtitulado de la película, generando un guión nuevo, humorístico, etcétera, además largo, eso implica de otro tipo de habilidades en la instancia de producción. O sea, no cualquiera puede hacer un meme parodiando la caída con otro tipo de contenidos, ¿sí? Ahora es mucho más sencillo hacer un meme que sea solo texto, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista técnico. También hay condiciones de reconocimiento que van a hacer que un meme sea más fecundo y a su vez que permanezca a lo largo del tiempo. Y estas condiciones de reconocimiento tienen que ver con que por ahí muchos de ustedes, si yo ahora les pusiera un montón de videos de Star Wars Kids, las variantes, quizás no lo entenderían porque, ¿sí? Tiene sentido para quienes hayan visto esas películas, ¿no? O, por ejemplo, ¿sí? Chuck Norris, si ninguno de ustedes nunca, ¿sí? Leyó alguna de las máximas o nunca supo esto de considerar a Chuck Norris como un superhombre, ¿sí? Más que un superhéroe, bien, entonces quizá no les causa gracia, ¿no? Las máximas de Chuck Norris. Entonces también la fecundidad tiene que ver con las condiciones de reconocimiento, y esto vale para cualquier tipo de discurso. Pueden retomar textos de Hall, de los estudios culturales, para ver cómo yo puedo armar un meme, pero luego, ¿sí? Esa recepción va a depender de las condiciones de reconocimiento que tenga, ¿sí? Justamente los públicos a los que llegan esos memes. Y luego están las condiciones de circulación de los memes, donde podemos pensar en qué implica la circulación de una parodia de la caída o qué implica la circulación de un video donde aparecen bailando con el ataúd y además alguna otra cosa sobre la cual opera ese fragmento, y qué implica una imagen con un texto, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto de circulación? No es lo mismo para nadie en su dispositivo o en su vida diaria ponerse a ver un video que lleve 2 minutos, 3 minutos, como puede ser una parodia de la caída, que ver el I can't keep calm, ¿sí? Que es una fracción de segundos para entenderlo, ¿sí? Eh, entonces, cuando pensamos en cómo es que los memes
sobreviven, evolucionan en este mundo cultural de redes sociales y de nuevas tecnologías, tenemos que pensar, como en todo discurso, ¿sí?, que es una construcción que tiene determinadas condiciones de producción, pero que también tiene determinadas condiciones de circulación y de reconocimiento. ¿Sí? Entonces, no es solo si un meme es o no gracioso, sino en qué medida apela o no a un público que lo va a recibir, lo va a comprender, que comparte o no esas condiciones de producción, esos otros discursos, y lo va a poder entender, y a su vez en qué medida las características técnicas que tiene y el modo que implica de circulación favorecen su longevidad o su fecundidad. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los antecedentes del meme, no? O sea, ¿cómo, cómo podemos pensar el origen del meme? Eh, este es un consejo que yo trabajo mucho con tesistas y este es un consejo que les doy a todos mis tesistas, y es siempre pensar la genealogía del objeto de estudio, ¿no? O sea, nada surge de la nada, sino que todo tiene algún tipo de antecedente o una combinación de antecedentes, no solo académicos, ¿sí?, sino antecedentes sociohistóricos, ¿no? Entonces, cuando pensamos en los memes tienen una característica de humor y una característica de intervención de la imagen. Entonces, cuando pensamos en estos componentes o estas características de los memes, podemos pensar en algunos antecedentes no muy lejanos. El chiste o la sátira política, ¿sí? Entendía la sátira no solo como humor, y esto es una característica de los memes no son simplemente chistes, no son simplemente algo gracioso, sino que tienen un componente irónico, un componente de visión ácida y de catarsis, ¿no? Entonces, la sátira o el elemento satírico está muy presente en general en los memes. La sátira política, por ejemplo, en Argentina, ¿sí?, surgió en el siglo XIX, ¿no? Pero podemos encontrar elementos satíricos ya en Roma. El fotomontaje también, que comienza en el siglo XIX, estos igual son de mediados del siglo XX aproximadamente. El fotomontaje, ¿sí?, el collage como técnica pictórica, ¿sí?, y más cercano, digamos, a nosotros temporalmente en su surgimiento, los grafitis como intervenciones artísticas urbanas, ¿no? Em, de estos de estos cuatro antecedentes, ¿sí?, y estoy hablando acá sí antecedentes de los memes de internet, porque luego podemos tener antecedentes, a ver, como le dije, el meme existió siempre, entonces podemos pensar en fragmentos musicales que se hayan repetido, podemos pensar en las historias que se transmitían oralmente, ¿sí?, las fábulas, por ejemplo. Entonces esos son también memes, pero cuando pensamos en las características del meme de internet, que tiene ese texto e imagen, ¿sí?, lo que podemos pensar como antecedente tiene que ver con el chiste político, la sátira política, o el chiste en general, el fotomontaje, el collage y los grafitis, ¿no? Como lo más, podemos decir, los parientes más cercanos. Luego hay otros, pero esos son los parientes más cercanos, ¿sí?, genealógicamente hablando. Ahora, ¿qué características tienen estos antecedentes sociohistóricos de los memes de Internet? Si se fijan, tanto la sátira política como el fotomontaje, como el collage, implican que la instancia de producción tengan competencias técnicas y comunicacionales elevadas, ¿sí? O sea, no cualquiera, no solo no cualquiera puede hacer un dibujo que sea una sátira política o ¿sí?, una historieta política, ¿sí?, sino que no cualquiera puede publicarlo, como se publicaba en el siglo XIX, en los diarios, difundirlo, ¿sí? Lo mismo el fotomontaje, implica conocimientos avanzados de fotografía, donde nosotros hoy estamos acostumbrados a que cada uno de nosotros puede sacar fotos con el celular y hacer un montón de trucos, tenemos aplicaciones, etcétera, para intervenir la foto, ¿sí? Pero pensemos en la fotografía desde sus inicios hasta todo el siglo XX. La posibilidad de hacer fotomontaje queda reducida hasta el surgimiento de los programas, etcétera, y la masificación, digamos, de la posibilidad del trabajo
de la intervención digital de las fotos, solamente a quien podía no solo acceder a una cámara, sino justamente dedicarse a la fotografía. Y el collage, lo mismo, como técnica, aunque es muy simple, podemos decir, de hacerlo, pero bueno, como técnica artística, también surge justamente en el ámbito más circunscripto de las bellas artes. El graffiti, en cambio, justamente como arte urbano, podemos pensar que de estos antecedentes es el que menos requerimientos técnicos y comunicacionales tiene respecto de quién lo produce, ¿no? Si uno tuviera que decir cuál de estas posibilidades está más cerca del ciudadano común y de a pie, ¿sí? Más allá de su nivel de instrucción, más allá de su clase social, sus posibilidades de acceso a materiales, etcétera, etcétera, probablemente el graffiti sea la opción más viable. No obstante, ¿sí? Implica una cierta competencia que es, por supuesto, no cualquier frase, ¿sí?, perdura como grafiti o es replicada. Hay muchos grafitis que son replicados en distintas paredes, ¿sí?, frases, etcétera. Fíjense que el que tiene ahí abajo que dice con las manos ser pobre no es delito, implica una técnica artística que es el stencil, ¿no? Entonces implican un cierto conocimiento. Esta es una de las principales diferencias, podemos decir, en cuanto a los antecedentes de los memes de Internet y los memes de Internet. Y tienen que ver con la difusión de nuevas tecnologías, de nuevas plataformas y herramientas que facilitan el aspecto técnico a la instancia de producción. No obstante, recordemos lo que mencioné antes, no es lo mismo hacer un meme que implica editar, subtitular un video, colocarle una música, etcétera, que hacer un meme que es solo un texto o que es un texto con una imagen, ¿no? Bien, ¿cómo son los memes o cómo se componen los memes? En los memes podemos encontrar dos cosas o podemos ver dos grandes elementos, estructura y contenido. La estructura tiene tres elementos, la imagen, el texto, sobre todo hablamos de las imágenes macro de Internet como memes, ¿sí?, y una determinada gramática. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, en este conjunto de memes que yo les puse, que esos tres elementos, imagen, texto y gramática, lo perdurable, fíjense cómo se fueron replicando esos memes, lo perdurable es el texto, fíjense que tienen exactamente el mismo texto, lunes, miércoles y viernes salen hombres a comprar, son memes a propósito de la pandemia. Lo perdurable es el tiempo, lo perdurable es la gramática. ¿Qué quiere decir la gramática? La estructura y la regla para conformar esa estructura, ¿sí? Regla, ¿sí? ¿Cuál es la regla de este meme? Muy simple. Primera imagen indicando fechas, segunda imagen indicando, ¿sí?, otras fechas y el remate, ¿no? Y otra regla que es, fíjense que juega con lo que es la placa, sobre todo las dos de arriba, con lo que es la placa televisiva. Entonces tenemos un texto, ¿sí?, que perdura y una gramática que perdura. Y en este caso, lo que la estructura permite alterar es la imagen, ¿no? Fíjense esto de cuando hablamos de la fecundidad, esto de que el meme permita variaciones, ¿no? Y esto hace que pueda perdurar, por lo menos acá, a ver, quizás no tanto en el tiempo, porque tienen que ver con un contexto de pandemia, pero fíjense cómo, ¿sí?, transversalmente se expandió este meme que corresponde a 4 países completamente distintos y sin embargo es exactamente, ¿sí?, el mismo meme, podemos decir, en cuanto a texto y gramática, para versar sobre la realidad, ¿sí? Ahora, ¿sí?, y la imagen es lo que sí se puede modificar. Tenemos otro tipo de memes donde podemos ver que en esa estructura la regla gramatical, o sea, la forma de componer, ¿sí?, esa estructura, ¿sí?, se mantiene. También se mantiene la imagen o parte de la imagen, ¿sí?, la parte central de la imagen, y lo que se modifica es el texto, ¿sí?, que explica esa imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos los memes que utilizan, ¿sí?, el vamos a morir, y lo que se modifica es lo de arriba, la gramática es muy simple, ¿sí? Arriba algún dato,
primer caso de coronavirus en Paraguay, o confío en la responsabilidad de los argentinos, alguna frase o dato, y luego, ¿sí?, el remate de que en realidad pone desconfianza, ¿sí?, sobre aquello que dice la primera parte del meme. Tenemos otros memes, como por ejemplo los del perro, el perro grande y el perro pequeño, ¿sí? Este meme tiene una gramática temporal donde se pone lo anterior como lo grande y lo bueno, y lo actual, ¿sí?, sobre todo lo que tiene que ver con lo generacional, ¿sí?, como algo más débil, más quejoso, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el meme de la mujer que grita y el gato, que fíjense que son imágenes a su vez retomadas, tienen condiciones de producción discursiva bastante complejas en cuanto a la cantidad de elementos que traen, pero que finalmente quedan justamente en esa replicación y fecundidad, quedan condensados y se mantienen como una estructura. Que tiene que ver con la mujer gritando, etcétera, y luego el gato que contesta de manera irónica, y lo que se modifica es el texto, ¿sí? O el meme de, ¿sí?, las personas, eh, los reyes que gritan, ¿sí? En este caso, nuevamente lo que se modifica es el texto, pero hay algo que permanece perdurable, que es esa imagen central, que puede estar levemente intervenida, pero que cobra, digamos, sigue manteniendo su protagonismo, y se mantiene esa gramática, esa regla de construcción del meme, ¿sí? Esa gramática funciona no solo para producción, sino que funciona para reconocimiento. Uno entiende el de los perritos, que uno es el pasado y otro es el presente, ¿sí? Uno entiende. De hecho, yo cuando veo el meme de los que gritan, de los muñequitos que gritan, estoy esperando el remate, ¿sí? Bien, entonces, como tenemos esos elementos perdurables, sobre todo lo que tiene que ver con la gramática, y luego puede o no perdurar la imagen o el texto, podemos hablar de un lenguaje de los memes, ¿sí? Un lenguaje que ya nosotros estamos más o menos, ¿sí?, según cuánto andemos por redes sociales, habituados a leer, ¿sí? Ya entendemos, digamos, de qué se trata ese meme y cuál es esa relación entre el texto e imagen y qué quieren decir, ¿sí? Ahora, además de tener una estructura, los memes tienen un contenido. Respecto a ese contenido, ¿sí?, nosotros podemos pensar en el meme simplemente como un chiste. Yo acá puse dos memes que tienen un contenido donde fíjense que uno incluso hace juego con, digamos, hace un juego discursivo con esas máximas de Chuck Norris y la película Taken, ¿sí? Otro que también es un chiste que toma un aspecto de la pandemia y lo relaciona con la película Los Juegos del Hambre. Pero ese contenido también puede ser información y valoración. ¿Qué quiero decir con información y valoración? Justamente opinión pública. Acá les pongo un meme reciente de acá de Argentina, que fíjense la relevancia que cobra, en este caso, la información y sobre todo la postura frente a esa información. Tuvimos un caso de un padre que no pudo despedir a la hija que falleció de cáncer en Córdoba, ¿sí?, de apellido Muse, y justamente surgió este meme donde se menciona a políticos, la actual vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el expresidente Mauricio Macri, se menciona un empresario de los medios como es Marcelo Tinelli, personas que pudieron viajar durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus, y justamente a este padre que no se lo dejó entrar a una provincia para despedir a su hija, ¿no? Fíjense que está presente no el humor, sí la sátira, sí ese contenido ácido crítico, ¿sí? Y como en este caso es claramente un meme que no es un chiste, sino que es un meme que contiene una información acerca de un suceso que cobró interés y relevancia pública, como es el caso de este padre que no pudo despedir a su hija, y cómo frente a ese suceso se presenta una postura o una valoración, ¿sí? Tenemos muchos otros memes de opinión pública que quizás sí juegan con una ironía que puede sacarnos más una sonrisa, pero que van a ver que tiene que ver si nos saca o no una sonrisa con cómo entendemos, y acá están las condiciones de reconocimiento. Yo puse unos memes de Claudia López, ¿sí?, la alcaldesa, que fíjense que habla acerca de la alternancia para salir en el momento de cuarentena, etcétera. Y otros memes, por ejemplo, del presidente de Argentina, de Alberto Fernández,
que cada 15 días hace un anuncio en relación con la pandemia y la cuarentena, y como tiene un estilo muy, digamos, académico de exponer, con filminas, etcétera, se le llaman Hoy es viernes de filminas. Tanto en uno u otro lado, yo los voy a entender, digamos, como cómplices, sea con López o sea con Fernández, si yo desde mis condiciones de reconocimiento estoy a favor, ¿sí?, de alguno de estos políticos, o bien los puedo entender como con un tono más burlesco si yo estoy desde un lado opositor, ¿no? Entonces, fíjense que no es solo condiciones de producción y características, ¿sí?, discursivas del meme, sino que también la forma de entender ese meme no va a estar dada simplemente por esas características, sino por las condiciones de reconocimiento, ¿no? De hecho, por ahí a algunos de ustedes les pasó que un mismo meme es publicado por personas, un meme político es publicado por personas con distinta, digamos, orientación política, ¿sí?, o que está en lugares opuestos del espectro político, ¿sí? Entonces, no podemos descuidar también las condiciones de reconocimiento y cómo los memes circulan, pero también que circulen no significa que estén circulando con el mismo sentido en los mismos sectores de las redes sociales, ¿sí? Bien, incluso los memes, alguien me puede decir, los memes que puse antes son claramente políticos porque tienen personajes políticos, entonces podemos hablar de opinión pública política. Bien, en otros memes que para nosotros son chistes, también hay opinión pública, es información más valoración, ¿sí? En la cantidad de memes que hay en Argentina, en Colombia y en cada país del mundo donde, digamos, hay coronavirus, un montón de memes, surgieron un montón de memes sobre, por ejemplo, el valor del alcohol en gel. O sobre, hay un montón de otros memes, la escasez de papel higiénico en el inicio, digamos, de la pandemia. Estos memes acerca del valor del alcohol en gel no es solo un chiste, contienen una información acerca del contexto, la escasez de un producto sanitario en un momento de pandemia, pero también tiene una valoración que tiene que ver con, ¿sí?, desde la ironía y desde la sátira, em, hacer hincapié, ¿sí?, en la especulación. El subir el precio, por ejemplo, ¿sí?, el que te vende alcohol en gel y barbijo, como dice el meme de Mayweather, ¿sí? O sea, hacer hincapié en la práctica especulativa de algunos respecto del precio o respecto de la escasez, ¿no? Entonces fíjense que aunque a nosotros nos parezca gracioso, ¿sí?, y por ahí los difundimos porque son graciosos, esa, ese chiste, como diría Freud, es una catarsis que nos pone nos ayuda a defendernos desde lo que, por ejemplo, es un entorno hostil respecto a no poder tener elementos sanitarios para una pandemia, ¿no? Entonces no es solo un chiste gracioso. Ese meme contiene una información, contiene un conocimiento, escasez de alcohol en gel, y contiene una valoración, ¿sí? O sea, ¿cuál es esa valoración? El rechazo a lo especulativo, el rechazo al enriquecimiento a costa de una situación sanitaria, etcétera, ¿no? Tienen otro meme incluso que puse acá sobre Argentina, que tiene que ver con, eh, fíjense esto, lo que son las condiciones de producción y de reconocimiento. Este meme lo entiende solamente alguien que vio la película Avengers, ¿no?, y que sabe que una de estas personas es justamente el Increíble Hulk. Hay un montón de personas que si no vieron Avengers, no saben quién es el Increíble Hulk o qué actor encarnó el Increíble Hulk, no van a entender ese meme, ¿sí? Pero fíjense esto que parece muy gracioso también tiene un componente crítico, esto de una información. Argentina, ¿sí?, estableció un plan para enfrentar el coronavirus con cuarentena, etcétera, etcétera. No hubo saqueos, etcétera, etcétera, y dice, bueno, ¿cómo hacen para no entrar en crisis? Y ahí viene, digamos, esa valoración que tiene que ver con percibir a una Argentina que constantemente tiene sus idas y vueltas, sus altibajos de crisis, y que por eso puede enfrentar mejor el coronavirus, ¿sí? Entonces, fíjense cómo podemos ver desde el contenido
que los memes claramente, si bien algunos son simplemente chistes, hay otros que remiten a temas de interés público y que justamente forman parte de la opinión pública y expresan, ¿sí?, el sentir de la opinión pública. Ahora, tenemos en los memes entonces una estructura que genera un lenguaje, que es lo que va a permanecer, y luego lo que sí es efímero en los memes tiene que ver con el contenido, porque ese contenido refiere a la actualidad, ¿no? Entonces podemos tener memes, ¿sí?, que mantengan esa estructura, pero que el contenido refiera simplemente a los temas que son de interés público en ese momento y en ese contexto en particular, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los memes como nuevas formas de opinión pública, tenemos que pensar esto, que los memes de Internet, como otros tipos de memes culturales, tienen una replicación transversal y también longitudinal. Transversalmente tiene que ver con esa viralización que nosotros, ¿sí?, em, llamamos a esa replicación instantánea hacia otros usuarios, etcétera, de redes sociales o de Internet, y longitudinal tiene que ver con esta permanencia a lo largo del tiempo, que como les dije, va a tener que ver con esas estructuras que tiene el meme, que permiten un cierto lenguaje, una cierta gramática, que hace que ya no solo lo sepamos construir, sino también que lo sepamos leer, y que también hay algunas de esas estructuras que permanecen y otras que no, ¿sí? No todos los memes son exitosos, no todos los memes tienen la misma longevidad, ¿sí? Los memes que yo les coloqué son memes, como que les puse como ejemplo, son memes muy exitosos como tales, porque están hace mucho tiempo, ¿sí?, se mantuvieron longitudinalmente en el tiempo, pero también están difundidos transversalmente en distintos países, por ejemplo, ¿no? Luego, los memes de Internet, a diferencia de otros tipos de memes, y de otros tipos de memes que trabajan también con lo visual, etcétera, lo que tienen de novedoso es, por supuesto, la posibilidad de replicación automática, pero a su vez esta posibilidad de fecundidad, ¿no? El acceso a las condiciones de producción técnicas. El hecho de que haya generadores de memes en Internet, por ejemplo, que haya aplicaciones que me permitan a mí generar mis propios stickers con mis propias imágenes, etcétera. Eso le da fecundidad a los memes y también genera esta posibilidad de acceso a que los produzcamos, si bien esto no implica que todo el mundo pueda hacer memes, y mucho menos que todo el mundo pueda hacer memes exitosos, porque implica también unas competencias comunicacionales y de manejo de esas gramáticas y de manejo de las aplicaciones, etcétera, pero sí que hay una diferencia radical en cuanto a las posibilidades de acceso a esa tecnología y a esas competencias comunicacionales en los memes actuales de lo que era el fotomontaje o el collage artístico o la sátira política, ¿sí? Bien, esto que mencionábamos de las gramáticas perdurables, y también tenemos que entender que el meme no es ante todo humor como finalidad. Ese meme, el meme que tiene como finalidad el humor, no es nada más nada menos que un chiste, ¿sí? Que los chistes también son memes, el chiste que se contaba antes oralmente y ahora simplemente se lo coloca en texto o se lo coloca con una imagen, ¿sí? Em, Esos son chistes, que son memes, pero que no son la única posibilidad que tienen los memes. Esa es simplemente la posibilidad que tiene el meme cuando su fin es el humor. Pero muchas veces el humor es utilizado de manera catártica para dar una opinión acerca de un asunto de interés público, y ahí es donde a través de la sátira se genera lo que es el meme de opinión pública, ¿sí? Bien, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Perfecto, Yamila, muchas gracias por su tiempo, por compartir todo ese conocimiento sobre un tema tan reciente como lo son los memes, que los vemos día a día por las redes sociales, que es una sátira a toda la situación política, especialmente por toda esa situación de salud pública. Día a día nuestros mandatarios políticos tienen, como decimos aquí, su baldado, pero tienen como tal su comunicación de interés pública. Aquí nos envían unos mensajes de Carla Sequera, excelente conferencia, muchas gracias.
Gracias. Rocío Ferreira también dice que excelente conferencia, que muchas gracias. Tenemos por aquí una pregunta de María Teresa. Nos dice, ¿qué recomendaciones podría darnos para que un meme sea viral? Bien, ahí digamos, la pregunta, yo le preguntaría la pregunta si queremos que sea viral o queremos que sea longevo y fecundo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero que sea conocido ese meme o quiero generar la estructura para que luego digamos, yo quiero generar la gramática. ¿Se entiende? Una cosa es que yo diga, yo quiero que una foto mía se vuelva meme y que mi foto sea utilizada para, ¿sí?, generar muchísimos memes, o bien quiero yo generar un meme y que logre ser viralizado. Ahí yo lo primero que diría es que hay que prestar atención, a ver, para hacer un meme parece algo muy simple, pero hay que conocer lo que les mencioné de la gramática, ¿no? Funciona el meme si el texto, por ejemplo, que yo estoy colocando, tiene realmente que ver con la gramática que propone ese meme, ¿no? Con la regla que propone. Si la regla de ese meme es viejo bueno como el perro grande y nuevo, débil o malo, bien, tengo que respetar eso. Si yo lo pongo al revés, no va a lograr, digamos, una fácil lectura en la instancia de reconocimiento que está acostumbrada a esa gramática, ¿no? Fíjense que la estructura es lo principal. Yo en ningún momento hablé de lo que tiene que ver con la estética, etcétera, porque como los memes se consideran justamente como una intervención sobre imágenes, digamos, hay un descuido acerca de la prolijidad, ¿no? Que eso es otra cuestión. De hecho, el meme muy prolijo se ve como profesional y quizás es menos compartido. O sea, los cuidados, digamos, no es que no hay que tener cuidados estéticos, sino que una estética demasiado pulida puede dar idea de un emisor profesional y el emisor profesional ya le quita esa idea de horizontalidad, ¿sí?, y de opinión común que tiene el meme. Pero sí, yo a lo que le prestaría atención es, primero, para que funcione, tiene que haber un buen uso de la gramática. A veces no tenemos que pensar, eh, quiero usar el meme de los perros, o quiero usar el meme del muchacho que está pensando, o quiero usar el meme de la ardillita, o del gatito, o del pollito, sino un qué quiero decir. Y en función de eso, cuanto más memes conozcas y manejes, ¿sí?, más fácil va a ser encontrar la gramática, ¿no? Primero el qué quiero decir y luego armar la oración y encontrar la estructura de meme que te sirve para eso que querés decir. Y luego, perdón, está también lo que mencionaba de las condiciones de circulación. Los memes, que son macroimágenes, por eso es lo que cuando nosotros decimos memes es lo que se nos viene a la mente, son los más fáciles de circular y de viralizar. Un video es más difícil y también encima incide la duración de ese video, ¿no? Vale, claro que sí. Por aquí tenemos otro mensaje. Karina Rodríguez, gran conferencia, felicitaciones. Gracias. Carla Sequera nos pregunta, ¿en el contexto moderno los memes vienen a incluirse en la semiótica visual? Bien, sí, claramente, digamos, a ver, habrán visto que muchos de los conceptos que mencioné tienen que ver con la semiótica y lo visual es parte fundamental del meme. Sí, la entrada semiótica es casi una entrada obligada, es imposible no entender el meme como un discurso y además la esencia del meme es, em, digamos, exhibir todas sus condiciones de producción, ¿sí?, todos los discursos que trae detrás y ponerlos en juego. Entonces, sin herramientas de semiótica me parece que es imposible entender los memes. No te, no te estoy Ok, escuchando. ya, Ahora sí, ahí sí. ya, perdón. Otra pregunta que tenemos de Rocío Ferreira nos dice, ¿qué opinas del creador del meme? ¿Su autoría firma debería estar? Bien, a ver. Hay algo que mencioné recién que tiene que ver con el estilo del meme, el estilo de la imagen, en qué medida un meme está más pulida la imagen, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver como
muchas otras cosas, con la profesionalización eh, de algunas prácticas culturales, ¿no? Eh, todos podemos dibujar, todos podemos pintar, pero algunos se dedican profesionalmente a pintar, a pintar, a dibujar y venden sus pinturas, sus dibujos, sus cuadros, sus obras de arte. Bien, en algunos casos la firma, más allá de la cuestión de este meme es mío, etcétera, muchas veces la firma tiene que ver con posicionarse como productor profesional de memes, con lo que puede conllevar detrás, ¿sí? Entradas por publicidad, etcétera, etcétera, tal como un influencer, ¿no? Después hay un tema y es que que traen los memes, como mencioné en algún momento, que tienen que ver con derechos de autor, etcétera, no solo porque es verdad, yo estoy haciendo un meme, pero me estoy sirviendo de imágenes que son de otras personas en cuanto a propiedad intelectual y que también por ahí son de otras personas en cuanto a que es su imagen física, ¿no? Entonces, ahí hay digamos, un largo camino para recorrer desde la reglamentación acerca de, bueno, de quién es el meme y en qué medida yo estoy usando imágenes que no las estoy haciendo, las estoy dibujando yo, ¿no? Sí, claro, eso es un debate muy extenso porque realmente los memes parten desde alguna imagen, de alguna película, algún hecho que realmente no es propiedad nuestra. Entonces, sí, el Exacto. debate de propiedad intelectual sí sería un poco extenso, pero muy Sí, interesante de pronto sí, abordar a futuro sobre realmente quién sí. le pertenece. Otra pregunta que tenemos de Rodolfo Quiñones nos pregunta, ¿cuánto texto se recomienda como máximo para incluir en un meme? ¿Cuánto texto? Y depende del meme. Es que ahí no hay una regla porque em, hay memes que pueden no necesitar ningún texto, como puede ser el meme, por mencionar uno reciente, el perro grande y el perro chico, que quizás solamente tienen, no sé, una bandera de un país y la bandera de otro país, ¿sí? Y dicen un año y otro año y nada más. O bien podemos tener memes que tienen, ya les dije primero que hay memes que son solo textos y podemos otros memes que por lo que remiten, implican mucha textualidad, como pueden ser los de la película Taken, donde el personaje amenaza y en la serie de amenazas pone un montón de cosas, entonces eso implica una imagen fija y mucho texto. La clave, creo yo, no es cuánto texto, sino cómo está redactado, que tenga claridad y sí tiene que haber una economía de palabras, ¿no? De poner, digamos, la menor cantidad de palabras, pero de manera que se entienda, ¿no? Sí, como poner más bien esas palabras claves que conlleven entender el mensaje de la Exacto. imagen, el mensaje que se quiera. Y por último, nos llega un mensaje de Sandra Regina Leichi. Agradezco el fecundo momento. Abrazos desde Brasil. Gracias. Bueno, pues queremos dar las gracias a todos nuestros asistentes, también pedirles disculpas a algunos de ellos que pues expresaron que en este momento ingresaban a la sala y pues la contraseña no era viable o les salía algún tipo de error. Esta conferencia fue grabada y estará reposada dentro de los canales de YouTube de la universidad para aquellos que de pronto intentaran ingresar y no pudieron, ahí la pueden buscar. Después les enviaremos el link para que la puedan visualizar y que pues puedan ver y entender cómo es este mundo de los memes a través de la opinión pública. Yamila, nuevamente, muchísimas gracias por su intervención, por su tiempo, por su participación. Por último, ¿qué mensaje le daría a todos estos asistentes sobre el futuro de la comunicación pública a través de los memes? Bien, creo yo que ya que estamos en un ámbito universitario, lo primero es decirles que se animen a indagar en estos nuevos fenómenos de la comunicación, em, que no se, digamos, a veces hay un énfasis en lo que son los fenómenos clásicos, la comunicación tradicional, etcétera, y entre comillas, un desprecio por lo que son fenómenos más actuales, que se los toman como algo más banales, etcétera, que se animen a abordarlos, que se animen a abordar lo que sucede no solo en las redes sociales con los memes, sino también con los influencers, con las nuevas formas de comunicación, porque digamos, el contexto mismo nos está mostrando que buena parte del mundo está pasando por nuevos fenómenos, y que también implican
nuevos desafíos desde el hacer de la comunicación, pero también desde el investigar de la comunicación. Hay muchos instrumentos, por ejemplo, para la medición de la opinión pública o la medición de audiencias, que ya por el tipo de comportamiento que tienen los públicos, no permiten los resultados, digamos, fehacientes o con cierto grado de certeza de antaño. Entonces es necesario desde el ámbito académico y también del profesional conocer lo que pasa con la comunicación actualmente y tomar en serio aquello que por ahí nos parece poco serio, porque son fenómenos sociales, ¿no? Nada más. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, Yamila. Gracias a todos por asistir a este Muchas espacio gracias a usted. académico el día de hoy. Los esperamos también en los próximos eventos que estamos desarrollando en nuestra agenda. Ya a las 3:15 inicia otro evento Hora Colombiana y el día de mañana tendremos la asistencia de conferencistas de Perú, de Chile y de Dinamarca. Entonces, para que estén atentos y participen de estas jornadas, los esperamos nuevamente. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde y feliz noche para algunos en ese momento. Que estén bien. Chao, chao. Gracias.